El año 2025 se perfila como una partida maestra de ajedrez en la que los bancos centrales mueven sus piezas estratégicamente y cada jugada podría redefinir el destino de nuestras inversiones en las criptomonedas. Pero, ¿qué significa todo esto para XRP, esa moneda que parece desafiar las reglas del juego? En este análisis desentrañaremos los movimientos ocultos detrás del tablero financiero global y cómo podemos posicionarnos para aprovechar esas oportunidades. Aprovecho para invitarlos a utilizar Bitget, que es el exchange donde podrás comprar tus bitcoins y tus XRP. Estamos en un punto de inflexión. Las decisiones que tomemos hoy podrían marcar la diferencia entre el éxito rotundo y el desastre en nuestras inversiones. Así que, ¿por qué deberíamos prestar atención a los bancos centrales? Porque nos guste o no, el destino de las criptomonedas está vinculado al sistema financiero global. Desde la irrupción de los ETFs de Bitcoin hace un año, el mundo cripto dejó de ser un nicho para convertirse en un jugador clave en los mercados financieros. Bitcoin, por ejemplo, inició el 2024 en $42.283 y ahora supera los $94.000, impulsado por la entrada de inversores institucionales. El interés por las cripto no hace más que crecer y XRP está en el centro de esta revolución. En el 2013, Bitcoin era sinónimo de mercados oscuros como Silk Road. Hoy, esa narrativa quedó atrás. Los bancos han adoptado la tecnología blockchain como una herramienta poderosa para transformar las finanzas. Un ejemplo muy revelador es lo que dice David Stryzewski, CEO de Sound Planning Group. Reveló que Bank of America utiliza XRP para gestionar el 100% de sus transacciones internas, respaldado por 83 patentes relacionadas con RippleNet. El gigante japonés SBI también ha apostado fuertemente por XRP, prometiendo una adopción masiva en el 2025 en todo Japón. Es así como los bancos han descubierto en blockchain una herramienta poderosa para redefinir ese futuro de las finanzas, como también de la inversión en diferentes monedas que pueden servirles como reserva en su tesorería, al igual que pueden ser activos útiles para hacer transacciones transfronterizas. Estas entidades no se equivocan al invertir en activos, analizan muy bien los indicadores económicos y el sentimiento del mercado para hacer sus movidas estratégicas. Por eso, cuando ayer salió el dato de empleo en Estados Unidos para el mes de diciembre, donde se publicaba el aumento de 256,000 nuevas plazas, los inversionistas sintieron temores bien fundados de cómo reaccionará la Reserva Federal con respecto a los recortes de tasas para el 2025. Ahora, los analistas se han vuelto más cautos y han trasladado sus apuestas a ver recortes en la reunión de junio, a cambio de los recortes que se esperaban para el mes de mayo. Y es que un gobierno de Trump trae mucho positivismo al mercado, pero también eso trae preocupaciones por alzas en la inflación. Una economía robusta en los Estados Unidos nos gusta a la mayoría, pero esto se da a costa de mantener las tasas altas, mientras que no se da la inflación o al menos no haya señales que se dirija a la meta de la Fed del 2%. La sombra de Trump se cierne sobre la economía global y China, el gigante asiático, no escapa a sus efectos, que siendo la segunda economía más grande del mundo ha estado sufriendo el coletazo de una crisis inmobiliaria que le ha costado mucha sangre e inmensos gastos. Una economía que ha estado acostumbrada a tener un crecimiento cercano al 8% y que este año se estima que pueda crecer alrededor del 4.5%, con una población envejeciendo a un ritmo impresionante, lo que hace que su fuerza laboral se está viendo mermada, siendo el gran músculo de su economía. La desaceleración de la economía del dragón rojo ha estado acompañada de una probable deflación, lo cual hace recordar la gran lucha que ha tenido su vecino Nippon. El 2024 cierra con una inflación cercana al 0% y para el 2025 el incremento de precios es muy incierto, podría cerrar en 1.5 o incluso por debajo. ¿Será que habrá deflación? Los japoneses han estado empujando sus tasas al alza, afectando lo que alguna vez fue un carry trade increíble. Vamos a ver qué hace el gobierno de la bandera roja con toda esta situación económica. Una de las medidas que puede tomar la República de China es un estímulo similar al que generó luego de la crisis financiera del 2008, aunque no es claro si tienen la capacidad de hacerlo, con una gran inversión de infraestructura en ese momento. También se espera que el Banco Central chino
prenda su impresora de billetes similar a lo que sucedió en el 2020 en medio de la pandemia. El M2, que es el agregado económico que muestra la cantidad disponible de dinero alrededor del mundo, se estima que se reduzca como muestra la gráfica hacia el final del primer trimestre del 2025. Pero si sucede lo que estamos planteando acá en la China, cambiaría la tendencia de la gráfica y se dispararía hacia nuevos máximos. Hay que estar muy atentos a este indicador. Pero bien, acá les introduje una imagen que quiero retomar. ¿Qué les llama la atención de esta gráfica? Fíjense bien que se está comparando la evolución del precio de Bitcoin con el M2 global. Si los chinos no empiezan a imprimir y la tendencia va como se ve acá en esta gráfica, lo que vamos a sufrir es muy fuerte con los precios de las criptomonedas. ¿Sería el final del bull run? Pues lo que nos queda por delante es muy incierto. El 2025, como les dije, nos traerá incertidumbre. Y mientras escribo estas líneas solo veo flechas rojas en CoinMarketCap, con Bitcoin cayendo 4% en la última semana, Ethereum 10,17% y Solana perdiendo 13%. Todas las monedas pierden, menos XRP. Nuestra moneda ha tenido un impresionante aumento de 6,6% en las últimas 24 horas y acumula 4,6% de ganancias en la semana. Alcanzó a tocar los $2,5891 y ha bajado a $2,52, pero se mantiene muy por encima de los $2,40 que habíamos visto en la última semana. Incluso lo alcanzamos a ver cerca de los $2,12. Al final, el sentimiento es muy positivo, con un volumen transado por encima de los $8,000 millones. Su reciente ascenso ha generado especulación. ¿Será esta moneda el puerto seguro en medio de la tormenta financiera? ¿Será que el precio está volando por la reciente visita de Brad Garlinghouse y Stuart Alderoty a la casa de Trump en Mar-a-Lago? Seamos conscientes que si uno dona $1 millón para el evento de la posesión de Trump, además de haber sido claro apoyo durante la campaña presidencial, lo más seguro es que le den una reunión con el candidato. Y mucho más si ese candidato es claro en apoyar la opción cripto en los Estados Unidos. ¿Cómo no se va a reunir con la empresa americana más grande de la industria? También es la industria que donó $50,000 en RLUSD a los bomberos de California en los incendios que estamos viendo esta última semana. Y coincidencialmente, hoy leemos que en los 2 últimos días las ballenas han comprado 1 millón de XRP, lo cual ha incrementado la especulación a favor del precio de la moneda nativa de XRP Ledger. Estoy convencido que el público en general ha visto con muy buenos ojos la reunión con Trump y luego tuvimos la oportunidad de ver a Mónica Long entrevistarse en Bloomberg TV, donde mencionó que consideraba que el siguiente ETF que sería aprobado por la SEC sería nada más y nada menos que el de XRP. Es muy probable que estas dos apariciones hayan impulsado el precio que viene en contravía a las demás monedas. Y volvemos con palabras del CEO de Sound Planning. Vuelvo a decir el nombre, espero que lo diga bien, David Strycewski, siendo muy bullish con respecto a XRP al decir que la eficiencia de Bitcoin no es tan rápido y que vienen los ETFs. O sea, todo es súper positivo. Y por otro lado, supimos esta semana que Ripple escogió como aliado a Chainlink para la transmisión de información de su moneda estable RLUSD y la colaboración está anunciada desde el 7 de enero. Proporcionará feeds de precios para RLUSD en las cadenas de Ethereum y de XRP Ledger, cuyo objetivo es apoyar transacciones rentables y casos de uso DeFi para la stablecoin de grado empresarial. Esta alianza permitirá que el uso de la moneda RLUSD se expanda aún más y llegue a mover el mismo volumen al menos que el mismo que Ripple estaba moviendo con la moneda de USDC. Brad Garlinghouse dijo esta semana que el 20% del volumen que se transaba de USDC, la moneda de Circle, lo movían ellos a través de su plataforma de RippleNet y por eso tomaron la decisión de lanzar su propia moneda estable. Ahora están creando todo un ecosistema que permita transmitir la mejor información al público. Por eso mismo excluyeron a la red Flare, que ha sido firme aliado de Ripple, pero ellos solo tienen capacidad de transmitir esa información dentro de XRP Ledger y por ahora no tienen la capacidad de llegar a unas redes donde Ripple se quiere expandir. Para poder expandir el uso de RLUSD ha sido necesario adelantar cambios dentro de XRP Ledger y estamos a solo 8 votos de la creación del par de XRP RLUSD en XRP Ledger con los cambios y amendments que se están votando en este momento.
Este será el cambio necesario para que este par de monedas genere los beneficios reales para la evolución del precio. Para terminar, no quiero dejarlo sin un análisis técnico del precio de XRP. Guy in the Charts nos trae su opinión en este tweet. Anoche anunciábamos esta ruptura con precisión y conseguimos un largo excepcional. ¡Qué gran cosa para despertar esta mañana! Estamos en tierra de nadie, actualmente en una fuerte vela de ruptura con un volumen creciente que muestra la fuerza relativa de XRP frente al resto del mercado en este momento. La gran pregunta es, ¿veremos continuación? Eso realmente requiere que dejemos atrás el cuadro gris y veamos una fuerte ruptura cuando lleguemos allí. Si este es el siguiente tramo de la alza, prepárate para presenciar algo espectacular. Si logramos romper esta barrera de los $2.70, seguro retomaremos el camino hacia los $4. Pero primero debemos ver los pasos de Trump en sus primeros días de gobierno con sus directores de las diferentes agencias, iniciando sus labores hacia el país pro-cripto. Al final, creo que una economía activa, como esperamos que suceda con la nueva economía de Trump, al igual que un impulso importante para recuperar el gigante chino, hará que se traslade el optimismo a Bitcoin y a XRP y también a las demás altcoins, para terminar este bull run en el que llevamos. Miren, también estamos esperando esa alt season que todos llevamos esperando desde hace más o menos unos 2 o 3 meses. Todo esto nos llevaría a marcar nuevos máximos en el inicio del segundo trimestre del 2025, pero muy atentos a ese dato del M2 que les dije. El futuro de las criptomonedas y en particular de XRP está lleno de posibilidades y desafíos. Las decisiones de los bancos centrales y la evolución de la economía global y de su M2, como dije, y las innovaciones tecnológicas jugarán un papel fundamental. ¿Estamos preparados para navegar en estas aguas turbulentas? Este análisis te proporcionará las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas y aprovechar las oportunidades que se presenten, recordando que yo no soy tu asesor financiero. Luego de entender las proyecciones para XRP y lo que puede pasar con Bitcoin, quiero saber qué tanto entiendes tú de Bitcoin, en realidad, qué tanto sabes de Bitcoin como moneda, como red. Yo me hice esa misma pregunta hace un tiempo y por eso decidí profundizar mi conocimiento acerca del origen de Bitcoin. No fue nada fácil comprenderlo, pero finalmente logré consolidar un resumen que quise convertir en ese video donde creo que hay información relevante sobre el origen y el nacimiento de un sistema que está cambiando para bien el mundo como lo conocíamos. Los invito a ver ese análisis que hice con mucho cuidado y mucha dedicación. Además, no olviden darle like al video y suscribirse al canal. También los invito a seguirme en Telegram y en x.com, donde comparto todo tipo de noticias y actualizaciones del mundo cripto. Nos vemos en la próxima. Chao.